Este es el DJI Mic Mini y el día de hoy vamos a ver cómo funciona en un mundo real, es decir, afuera de un estudio controlando el audio y demás, sino en unas condiciones externas con viento, con ruido, y además vamos a probar la distancia que dice DJI, que son de 400 metros en línea recta, y también formas para mejorar tu audio. Quédate en este video y te enseño todo sobre este DJI Mic Mini. El DJI Mic Mini dice la página oficial de la marca que tiene un rango de distancia de 400 metros en línea recta y sin ningún obstáculo para que la conexión no tenga ningún problema. Estoy a unos 5 metros realmente del receptor que está conectado a la cámara con la que estoy grabando, que es una Sony, y me voy a ir alejando lentamente para que vean que así me vaya alejando. No tengo claramente acá 400 metros, ni me quiero alejar 400 metros de la cámara porque pues ustedes saben lo que podría pasar. Entonces voy a ir alejándome de espaldas y si se dan cuenta la señal y el audio sigue siendo exactamente el mismo que cuando estaba a los 5 metros. Sin embargo, si me doy la vuelta y empiezo a caminar, puede que empiece a cortar un poco la señal debido a que el micrófono tiene que atravesar mi cuerpo y el receptor de la cámara. Pero así esté muy lejos y me paro de frente a la cámara, podrán darse cuenta de que el audio se mantiene igual que cuando estaba bastante cerca. Y no va a ir cambiando mucho, sinceramente, si me voy acercando o alejando de frente a la cámara, cosa que es muy buena. Probablemente los 400 metros que dice DJI sean reales, pero pues es una distancia muy grande y que creo que nadie va a dejar su cámara tan lejos como para que requiera los 400 metros. Están bien si existen, igual creo que si se mantienen los, no sé, 50, 100 metros que camine, está bastante bien. Ahora vamos a hacer una prueba metiéndonos un poco entre los árboles a ver qué tanto cambia la calidad del sonido de la conexión, poniéndole un reto un poco más difícil a estos DJI Mic Mini. Ahora me voy a meter a esos árboles para ver qué tanto cambia o qué tanta interferencia hay, porque nomás caminando de espaldas se nota mucho. Pero vamos a ponerle más obstáculos. Voy a tratar de hacerme de frente lo más que pueda y mantener el micrófono por lo menos libre de obstáculos mientras que voy caminando, salvo cuando me meto ya entre los árboles, que acá creo que ya se empieza a complicar la cosa de la recepción. Estoy tratando de estar de frente, que no sé si me alcanzan a ver ahí dentro de la sombra, pero estando de frente con algunos árboles no hay tanto lío. Igual creo que estoy en línea recta con la cámara. Y así me empiezo a adentrar un poquito acá en estos árboles. La cámara y el micrófono tienen muchos más obstáculos que esquivar. Entonces la señal es probable que se vaya perdiendo en estos momentos. Estoy unos 40, 50 cortando. Acá estoy parado de frente detrás de los árboles y vamos a ver cómo se escucha el sonido. Cuéntame cómo te ha parecido el sonido de estos DJI Mic Mini en los comentarios de este video y no olvides también suscribirte al canal, que me ayuda muchísimo. Ahora me estoy acercando nuevamente a la cámara, saliendo de entre los árboles, acá un poco detrás del árbol, a ver cómo se escucha, y que creo que tiene una muy buena distancia y obviamente el sonido de estos micrófonos es bastante buena y de buena calidad también para ambientes exteriores. Otra de las características que tiene este DJI Mic Mini es la cancelación de ruido. En este momento la tengo desactivada y la ventaja de estos micrófonos es que se activa simplemente acá, dándole al botón de encendido. Le doy una vez y se enciende acá esta pequeña lucecita amarilla. Eso quiere decir que ya está activada la cancelación de ruido. Justo el perrito que estaba ladrando acá a mi lado se acaba de callar, pero nomás podrán darse cuenta por los árboles que tengo a mi alrededor que está haciendo bastante viento. Entonces voy a aprovechar y voy a apagar la cancelación de ruido, y así es como se escucha este DJI Mic Mini sin cancelación de ruido. La voy a volver a activar y así es como se escucha. ¿Cómo te parece a ti? Si se nota una gran diferencia con la cancelación de ruido activada y desactivada. Hay otra cosa que es importante con los micrófonos, no necesariamente en el exterior, pero sí en interiores, y que para eso no te lo puedo mostrar acá. Entonces vamos a ir al estudio. Te voy a enseñar un tip para grabar para que evites que tenga tanto eco tu grabación, y regresamos acá a las pruebas afuera.
Ya estamos acá en el interior y acá hay algo que quiero que notes, y es que esta habitación obviamente no está tratada acústicamente, ni entonces probablemente se escuche un poco de eco, de pronto un poco de los ruidos externos, a pesar de que el micrófono tiene activada la cancelación de ruido. Y te voy a mostrar un truco muy sencillo y que utilizan, por ejemplo, muchos los periodistas, en especial los de radio, para que su audio en espacios que no están tratados acústicamente, como la gran mayoría de espacios en el planeta donde tienen que trabajar, puedan resolver de forma muy sencilla. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Una cobija. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la cobija y ponerla por encima de nuestra cabeza. Vamos a tratar de cubrir lo mejor posible todo nuestro cuerpo para evitar que haya algún espacio en el que pueda salir el sonido, y lo que va a hacer es que la tela de la cobija va a ayudar a que el sonido no rebote por todas partes y como que no se sienta ese eco. Entonces, así es como se escucha mi voz hablando en el micrófono con la cobija puesta encima, y si me la quito, así es como se escucha. Probablemente notarás un ligero cambio, en especial en la acústica que tiene esta habitación. Ahora sí, podemos volver afuera. Volvemos acá al exterior y vamos a hacer otra cosa que es muy importante que tengas en cuenta al usar estos DJI o realmente cualquier micrófono de este tipo. Como te has podido dar cuenta, yo estoy utilizando este micrófono en mi mano, simplemente sostenido. Casi todo el tiempo estoy tratando de apuntar hacia mi boca, pero a una distancia de unos 20-30 centímetros más o menos. Entonces, así es como se escucha cuando está en esta distancia, pero tienes que ponerlo de manera correcta. Porque si empiezo, por ejemplo, a alejarlo y sigo hablando directo hacia la cámara, pero el micrófono está acá, te podrás dar cuenta de que el audio va a ir cambiando considerablemente y la calidad no va a ser lo mismo. Lo mismo si lo alejo mucho de mí, puede que tenga un sonido medianamente decente, pero claramente la distancia va a ser más o menos con tu brazo a esta distancia. Ahora, también los DJI tienen este pequeño imán que obviamente es para poner acá con la camiseta o con lo que tengas, y se puede poner ahí. Y también el sonido se va a escuchar bastante bien. Trata de ponerlo lo más centrado posible. Si tienes, por ejemplo, un morral que tiene cuerdas acá adelante para abrochar, también lo puedes colocar ahí, no necesariamente con este imán, sino con el clip que tienen los DJI también. Obviamente, una recomendación que parece tonta, pero suele ocurrirle a las personas: tengan cuidado con el roce de la ropa. Es decir, si tienen un buzo, algo puesto encima y se lo ponen acá en la camiseta, traten de que no roce con la ropa, porque va a pasar algo como este sonido que estoy tratando de hacer acá. Por último, hay gente, y que los he visto también, usan esto, por ejemplo, acá puesto en la gorra. Primero, se ve feo, y segundo, el sonido tampoco va a ser el mejor, aunque está, digamos que a una distancia cercana a la boca, y puede que no se escuche tan mal como en otros ejemplos que te he dado. Y obviamente, si lo tienes acá en la mano, trata de mantenerlo lo más quieto posible y con tus propios dedos solamente en la parte plástica o metálica del micrófono, porque o si no va a pasar esto si lo empiezo a coger con toda la mano. Ten estos tips en cuenta, puede que sean sencillos, pero créeme que mucha gente sufre y se escuchan horribles los audios por este tipo de cositas pequeñas. Creo que los DJI Mic Mini siguen siendo una excelente alternativa, y como podrás haber visto en muchos videos de YouTube, tienen una muy buena calidad, un muy buen sonido, e incluso tienen un muy buen precio, por sobre todo el paquete que viene con la caja para cargarlos, el receptor y dos micrófonos con el cable, además de la cámara y todas las demás cuestiones. Entonces, recuerda que si te gusta el sonido de estos DJI y quieres adquirir unos, te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Son links de afiliado, puedes pedirlos, no te va a costar absolutamente nada más, pero si los compras por ahí, Amazon me va a dar un pequeño porcentaje que me ayuda a seguir creciendo este canal y seguir creando contenido para ti. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y por acá te voy a dejar otro video que seguramente te va a interesar y te va a ser de mucha ayuda. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.